Muy bien, vamos ahora a mirar cuáles son las características de la infografía. La infografía debe dar significado a una información plena e independiente. Además debe proporcionar información suficientemente actualizada. Estas características se refieren un poco más a la infografía periodística, porque también hay infografía científica, periodística, informativa. Sí, hay varias clases de infografías, eso ya lo vamos a ver. Entonces, que permita comprender el suceso acontecido, que contenga información escrita con formas tipográficas, que contenga elementos icónicos precisos, que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia, o que realiza funciones de síntesis o complemento de la información escrita, que proporcione cierta sensación estética. Dice que no es imprescindible, pero generalmente las infografías deben ser llamativas para el lector. Entonces, si tiene un componente estético, pues va a llamar más la atención. Y bueno, que no contenga errores, contradicciones o faltas de concordancia. Es muy importante para una infografía periodística y en general para cualquier clase de infografía. Bueno, por ejemplo, esta infografía es una infografía informativa, ilustrativa, ¿sí? Aquí podemos ver, nos habla sobre cómo funciona el Estado. Entonces, pues, esta es una forma de aprender. Entonces viene la rama de poder. Entonces miren que aquí tenemos el poder ejecutivo y nos dice que el presidente, cuáles son los ministerios, que el de cultura, transporte, TICS, vivienda, relaciones exteriores, hacienda y crédito público, defensa. Bueno, aquí viene toda la información. Entonces fíjense ustedes cómo está organizada, cómo se eligen el fiscal, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Bueno, aquí tendríamos la otra rama del poder legislativo y la rama del poder judicial. También estarían los organismos de control. Entonces, en esta infografía, esta es una clase de infografía. Por supuesto que no creo que esta salga en la prueba de saber porque tiene muchos elementos, ¿sí? Generalmente en la prueba de saber salen un poco más infografías de orden estadístico y matemático, pero quería mostrarles esta clase de infografía, que es una infografía informativa, ilustrativa, ¿sí? De hecho, a muchas personas se les puede facilitar más aprender de esta manera. La infografía y el lenguaje gráfico tiene una relación fundamental con la forma como aprendemos, y es que nuestro cerebro es muy gráfico y jerárquico a la hora de organizar información. Cuando memorizamos, cuando aprendemos, nuestro cerebro actúa de esa forma. Entonces clasifica, ¿sí? Algo así como si fuera una biblioteca y clasificáramos los libros por temas o por títulos, ¿sí? Un poco eso. Entonces, por eso la infografía facilita el aprendizaje. Mire, esta es otra infografía. Note la diferencia entre esta, que es más informativa, y esta, ¿no? Que también es informativa, pero es un poco más, digámoslo así, más suave, más ligera. No nos satura de información. Entonces ahí vemos COVID-19, coronavirus descubierto en 2019, qué es síntomas y consejos de prevención. Estar en casa, higiene, secreciones, evitar tocar, bueno, distancia, limpieza. Entonces aquí tenemos esta infografía. Aquí tenemos esta otra infografía. Esta infografía es sobre la que vamos a trabajar. Quiero que veamos, que la veamos en detalle. Esa infografía se titula Cifras de abusos sexuales en 2018. Y si nos acercamos,
Vamos a ver que contiene varios elementos. Esta es la clase de infografías que más nos puede salir en la prueba saber. Por eso vamos a hacer una profundización en esta. Entonces aquí podemos ver la diferente clase de información. Entonces nos sale esa primera información en donde nos habla del rango de edad de la víctima en porcentajes. Entonces viene el rango de edad de 0 a 12, de 13 a 17, el total de 0 a 17, luego nos dice víctimas de 18 a 24, de 25 a 34, de 45 a 54, de 35 a 44, de 55 a 64 y mayores de 64 años. Entonces aquí tenemos los rangos de edad de la víctima según los porcentajes. Luego nos da esa información, mire, porcentaje de víctimas según el sexo. Entonces, ¿cuántas víctimas son hombres y cuántas víctimas mujeres? Luego viene otra información que es esta acá y nos dice relación de víctima con el imputado. Entonces, cuando era un conocido, un familiar, un desconocido o pareja o expareja. Luego viene esa otra información y es cuántas denuncias se presentaron en los centros de emergencia mujer y en el 2018 y ahí dice, bueno, 8.063. Luego viene esta otra información, lugar de ocurrencia, ¿sí? En dónde ocurre, entonces viene dentro de la casa, vivienda del imputado, vivienda de la víctima, vivienda de ambos. Número, luego viene esta otra información, número aproximado de ocurrencias, sucedió una vez, sucedió 2 a 4 veces, sucedió de 4 a 8 veces, sucedió de 8 veces y más. Y la forma como fue descubierto el hecho. La víctima contó lo sucedido a un familiar, el imputado fue sorprendido por algún adulto, la víctima denunció el hecho, la víctima presentó alguna lesión producto de la violación, la víctima resultó embarazada. Entonces aquí tenemos nuestra infografía. Noten este detalle, que aquí hay el dibujo de una niña, ¿sí? Y noten la expresión, ¿no? La expresión con los ojos cubiertos por sus manos. Eso hace parte como del elemento estético que decía que veamos en las características, ¿sí? Entonces, pues la niña aquí está como asustada, como no queriendo ver eso que sucede. Entonces yo los voy a invitar a que, por favor, lean en detalle todo el contenido de esta infografía. Entonces pueden hacer una pausa y mirarlo bien. Fíjense en ustedes que esta también tiene como una direccionalidad. Viene esta línea gruesa de esta manera. Si se fijan ustedes cómo es, mira, siempre viene así. Entonces como que la información se va presentando en este orden. Y hay dos informaciones que están por fuera, que podrían ser como las más destacadas, por así decirlo, que sería esta, porcentaje de víctimas según sexo, y el número total de denuncias en los centros de emergencia mujer. Entonces, bueno, partiendo de esta infografía, vamos a trabajar nuestras preguntas de análisis. Entonces, en estos momentos, ustedes pueden ver las preguntas de análisis ahí en el contenido. Entonces, por lo tanto, este es el momento para que ustedes pausen su presentación, lean la infografía y resuelvan las preguntas y ya retomamos para explicarlas una por una.